Don Enrique, es un gusto estar nuevamente con usted en este programa. Muchísimas gracias por haber venido. Señor presidente, se ha señalado que un cambio en el reglamento interno del Tribunal Constitucional favorecería a la señora Nadine Heredia, ya que si antes se dice, eso es lo que se ha dicho, se necesitaban 5 votos, ahora ella solo necesita 4 para salvarse y para que la blinden. ¿Cuán es cierto hay en esto? Bueno, la respuesta a esa pregunta y a esa duda es contundente. No es cierto. ¿Y por qué entonces se hace un cambio en el reglamento que se dice fue impulsado por algún miembro del tribunal con ánimo precisamente de generar esta posibilidad? Esa es la rica imaginación de algún sector del periodismo, de algunos políticos, muy creativa, pero que no concuerda con la realidad. Y le voy a explicar, don Enrique, por qué. El cambio en el reglamento normativo del Tribunal Constitucional, concretamente en el artículo 10, que establece el quórum y la forma de votación, se gestó a raíz de una resolución que se conoce como el precedente Huatuco en materia laboral. El presidente Huatuco establece pautas para la reincorporación en el sector público. En resumen, para que una persona que ha trabajado en el sector público y que ha sido despedido, si pide la reincorporación, tiene que haber ingresado al sector público por concurso, una plaza presupuestada a plazo indeterminado. Eso es lo que establece el presidente Huatuco. Lo que ocurre es que en esa... tiene que ver le voy a explicar. Con el número de votos. Lo que ocurre es que a raíz de ese precedente, uno de los magistrados reservó podríamos decir, su voto. Él firmó la sentencia, eran 5, pero se apartó de esa sentencia en lo referente a la aplicación retroactiva de ese precedente. Y entonces surgió en el seno del tribunal una discusión sobre si eso era precedente o no. Entonces eso motivó la propuesta de hacer una modificación en el reglamento para establecer que los precedentes se aprobaban con 4 votos. ¿Cuándo se tomó ese acuerdo? Eso se ha aprobado después de casi un mes de largas deliberaciones, el 22 de septiembre, antes de que ingrese el tema de la señora Heredia al Tribunal Constitucional. Y la resolución que tenía que expedir el presidente del tribunal tiene fecha 7 de octubre. ¿Y por qué 7 de octubre? Porque el día de la votación... Recién ahora, justo previo a la lista de esta causa. Han coincidido las fechas, don Enrique. Lo que ocurre es que se aprueba el 22 y debo hacer presente que esa aprobación es con mi voto en contra y de los magistrados José Luis Sardón Taboada y Marianela Ledesma. Nos derrotaron democráticamente y es lógico que eso ocurra en un órgano colegiado como el Tribunal Constitucional. Pero espérenme, una vez aprobada por mayoría esa modificación, yo como presidente tengo que cumplir el acuerdo y se dieron plazos para que los magistrados que votaron a favor y en contra pudieran fundamentar su voto, y para eso se dio un plazo de 7 días hábiles, que vencieron luego del 22 de septiembre, el 7 de octubre, y yo estuve en condiciones de expedir la resolución en cumplimiento de ese acuerdo. Yo no tengo derecho a veto, ni podía observar ese acuerdo. Y se publica el día 14, por acuerdo también del Pleno adoptado el 13, el martes 13. Bueno, pero Bien. Justamente lo que se señala es que ustedes, los 3, fueron vencidos, dice Mauricio Mulder, por una cuatrinca de miembros del tribunal que lo que estaban buscando era cómo ayudar para que Nadine Heredia ya no necesite 5 votos, sino solo 4 para salvarse. No, esa es la imaginación del señor Mulder. A mí me gustaría que el señor Mulder empiece a pensar mejor en cómo fortalecer la democracia y no cómo debilitarla. Eso sería mucho mejor, más aconsejable. Yo creo que con ese tipo de críticas y de observaciones que no concuerdan con la realidad, estamos debilitando las instituciones de la democracia y prejuzgando. Esta modificación en el reglamento no tiene que ser absolutamente nada, don Enrique, con el tema de la señora Nadine. Para resolver el caso de la señora Nadine y de cientos de casos que tenemos en el tribunal por habeas corpus, amparo, necesitamos como mínimo 4 votos. Eso nunca ha variado. ¿Siempre se ha necesitado? Siempre, siempre. ¿No se necesitaban Antes, 5? ahora y después.
De tal manera que yo no sé por qué hacen tanto problema. Esa rica imaginación de torcer las cosas. ¿Hasta cuándo? Pero si usted dice que siempre se han estado solo 4 y no 5, ¿por qué la modificación entonces? Para los precedentes vinculantes. ¿Y este caso no va a generar un precedente vinculante? No necesariamente. No necesariamente, pero podría serlo. Podría serlo. ¿Para qué nos adelantamos? No vamos a aplicar absolutamente nada pero de si ese se reglamento. En precedente vinculante, podría ser antes hubieran necesitado 5 y ahora necesita 4. No necesariamente. No necesariamente. No necesariamente. Pero podría ser. Podría serlo. La mayoría... O sea, podría haberse visto favorecida. No, porque para solucionar el caso de la señora Heredia necesitamos como mínimo 4 votos. Siempre ha sido así. Siempre ha sido así. Y va a ser así. O sea que ese tema está aclarado. Pero existe la cuatrinca, existe la maniobra de un miembro del tribunal que visitaba Palacio o que visitaba al abogado Roy Gates y él le ha ofrecido a Ernesto Blume la presidencia del tribunal. ¿Existe esa cuatrinca? No, yo creo que ¿Usted también... puede garantizar de que no existe? Bueno, yo no puedo garantizar absolutamente nada que corresponda a otras personas. Yo puedo solamente dar fe de lo que ocurre dentro del tribunal. Y para mí dentro del tribunal... En los plenos del tribunal lo que ocurre es un debate abierto, muy alturado, muy enriquecedor, que no ha ocurrido en mucho tiempo en el Tribunal Constitucional. ¿El ponente de la causa Nadine Heredia es Ernesto Blume? Bueno, se ha revelado en una... ¿Pero es verdad? Bueno, yo estoy prohibido de revelar lo que ocurre en el Tribunal Constitucional. Eso es lo que se ha dicho. Déjenos trabajar. El otro tema está relacionado con... bueno, varios juristas